Este es un podcast de la Facultad de Derecho de la UNAM. En una época en que la posverdad y el algoritmo son la última palabra, te damos la bienvenida a un espacio de diálogo y tolerancia en el que la duda es el comienzo de las respuestas. Sociedad en crisis, entre el orden y el caos, una visión multidisciplinaria del derecho para el siglo XXI, es un podcast de difusión de la Facultad de Derecho de la UNAM para personas interesadas en temas de actualidad. Hola, bienvenidos a todos y todas a esta nueva edición del podcast Sociedad en Crisis, entre el orden y el caos. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso, Juan Antonio García Amado, y antes de dar comienzo nos gustaría agradecer a la Facultad de Derecho y muy en especial un agradecimiento a la directora Sonia Venegas Álvarez. Como lo dije hace unos momentos, el invitado de hoy no requiere mayor presentación por su gran trayectoria y sobre todo su solidez como ser humano, que nos ha llevado a una reflexión sobre el derecho en nuestros tiempos, desde las rutas más históricas del pensamiento de la teoría del derecho hasta los puntos más innovadores de la argumentación jurídica. Particularmente quiero comenzar el día de hoy con un tema que es poco conocido, pero que será bastante interesante compartirlo como una introducción a nuestra plática. Carpe diem. Pronto, pronto tú empalidecerás, dejarás este bello mundo y serás olvidado. Por ello no debes preocuparte, siempre es hoy, nunca es mañana. El tiempo es ilusión. No ensueñes lo muy lejano para dar lugar a las luchas cercanas. Solo lo que tomas es tuyo. Este poema lo escribió Hans Kelsen y este poema se lo dio a Ulises Schmid, quien amablemente lo ha traducido. Entonces, me gustaría hacer una interpretación o una integración de este poema al respecto, porque parece ser que nos habla de libertad, parece ser que nos habla de una de las cuestiones más esenciales que lucha el derecho y la sociedad, pero también me gustaría llevarlo hacia una interpretación muy particular sobre qué ha sucedido con la libertad o el libertinaje al interior del derecho en los últimos años. Me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que algunas academias están pasando o están pensando quizás al respecto de limitar estas libertades, limitar la enseñanza de la teoría del derecho y la enseñanza de la filosofía del derecho. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que es un verdadero placer, un gran gusto estar aquí, compartir este podcast y regresar a la UNAM, nada menos, que es una universidad y una facultad de Derecho en la que tengo grandes amigos y a la que profeso enorme admiración. Bueno, derecho y libertad. Yo creo que por ahí está la paradoja inicial, la paradoja fundacional, si a lo mejor, poniéndonos un poco pedantes, se puede decir así. Porque desde el primer semestre en las facultades de Derecho explicamos a nuestros alumnos que el derecho es coacción, que es coacción institucionalizada, que detrás del derecho está el leviatán, está el estado terrible, que las normas jurídicas tienen de particular el respaldo de la fuerza y que al que no las cumple palo. Pero, digamos, esa es la parte aparentemente poco amable del derecho. Pero lo que creo que está igualmente claro es que sin derecho no hay libertad. No hay una libertad que podamos disfrutar en igualdad. No hay la libertad para ejercer la autonomía, madurar, proyectarse, crecer, ocupándose nada más que de lo que a uno le importa, lo que a uno lo llama, y de organizar, montar cada cual su propia vida. Los jovesianos, déjenme decirles esto, así, en este clima de confianza que aquí nos tenemos, ¿no? Uno es un poco jovesiano y a lo mejor tendríamos que hacer en las facultades de Derecho alguna sesión para diferenciar entre jovesianos y rusonianos. Quiero decir, entre pesimistas antropológicos somos los jovesianos
y optimistas antropológicos. Kelsen era un jovesiano. Entonces los jovesianos pensamos que la única manera de que no nos devoremos literalmente los unos a los otros, no nos hagamos las peores cosas, es precisamente que exista la ley, que exista el derecho, que se ponga trabas a lo que cada uno le puede hacer al otro para que la libertad de cada cual sea un espacio invulnerable, ¿no? Eso es el derecho. Y eso es particularmente el derecho en este modelo civilizatorio, prodigioso, milagroso, que llamamos Estado constitucional de derecho. Pero en mi percepción quizá equivocada y seguramente fruto de las deformaciones que nos trae la edad, a mí me parece que nuestras sociedades están aburridas de la libertad. Tal vez nuestras sociedades quieren la paguita, quieren su televisión, quieren bastante fútbol y sueñan con un Estado que en lugar de habilitar las herramientas para que cada cual crezca interiormente y exteriormente, pues un Estado que en lugar de hacer eso le permita a cada uno estar en su casita con su Coca-Cola y viendo 500 partidos de fútbol a la semana y sin tener que trabajar, sin tener que pensar, sin tener que leer. Acabo de definir el populismo. El populismo consiste en formar rebaños felices que se mueven al ritmo que toca el tirano o la tirana de turno. Lo peculiar es que el populismo actual se legitima democráticamente. Entonces, en resumen, y para acabar, el modelo es Kelsen, efectivamente. El modelo es ese Kelsen descreído que tenía una combinación muy rica, porque era en lo político un liberal y en lo social un socialdemócrata. Bueno, todo eso es lo que se nos está perdiendo. Se nos está perdiendo el liberalismo porque nos hemos hecho de tribus, volvemos a la dialéctica amigo-enemigo. Smith está derrotando a Kelsen ahora mismo en España, en México, en tantos lugares. Hemos vuelto, digo, a la dialéctica amigo-enemigo y por otra parte se nos está difuminando, se nos está yendo, está desapareciendo el componente social. Ese componente social que llevó al Estado social y que nos remite, queramos que no, a Carlos Marx, ¿no? Yo creo que si Carlos Marx viera en este momento, vuelvo a tomarme confianza, lo que está pasando sobre pretexto de justicia social en países como España o como México, buscaría el barranco más alto y se tiraría. Y diría, no es esto, porque lo que está pasando es que estamos volviendo al esquema de la limosna. Es decir, dele la paguita al pobre en lugar de habilitar unos servicios públicos de calidad para que el pobre pueda hacerse rico, siendo profesor de filosofía del derecho, o siendo astronauta, o siendo físico. Entonces, bueno, sí, a lo mejor hay que hacer esto que tú nos mostrabas y dedicarse a escribir poemas o tocar la lira. En esta cuestión, recuerdo, pues, tristemente, la crisis que nos compartes, ¿no? Es algo que no podemos negar. Se encuentra tanto en el hemisferio norte como en el sur, se encuentra en todos los continentes, y me parece que es algo que Santayana nos había dicho, ¿no? O sea, no podemos, quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y justamente ahí, pues, en esas tensiones del siglo pasado, obviamente con un evento tan trágico como la Segunda Guerra Mundial y el ascenso nazi, ¿no? Pues teníamos la experiencia de Weimar y particularmente Bonn. Entonces, esta tensión entre Kelsen y Carl Schmitt pues generaba unas resistencias brutales que hoy en día, como decías, ¿no? Parece que la batalla la va ganando, y de una manera particular, pues esta noción de revolución constitucional, entre comillas, parece que está modificando, ¿no? Y al respecto creo que hay formas de manifestar esa transformación. Totalmente, o sea, al final estamos en una época en la cual nuestra sociedad está en crisis, porque partimos de un punto en el cual
se hablaba en su momento de una racionalidad constitucional sustentada en el paradigma kelseniano, y llegamos a un punto en el que transitamos donde se dijo, bueno, hay una implementación de reformas constitucionales que en realidad no son constitucionales, sino inconstitucionales, y que algunos lo sustentan en el hecho de decir, sigo una postura de Smith, tal vez. Pero si en su momento nosotros seguimos ese legado de decir, bueno, el Estado se conforma de acuerdo a las leyes y no es propiamente de acuerdo a los seres humanos o a los hombres, ¿dónde ha quedado esa racionalidad jurídica? ¿La hemos perdido? ¿Ya no la tenemos? ¿Podemos hacer algo para volver a tenerla? Juan, si yo tuviera la receta para todo eso que ustedes plantean, pues no sé, patentaría la solución. Pero de manera más traducida, lo que Isa y Germán y yo te podemos preguntar, ¿por qué es importante leer al Kelsen hoy? Con todo el contexto que Isa y Germán te dieron. Bueno, usted ya me lo aterrizó, pero el contexto estaba bueno. Mire, yo siempre repito, más en serio que en broma, que en todas las facultades de Derecho deberíamos dedicar una semanita a la República de Weimar. No a memorizar autores y hacer estas cosas absurdas a las que nos dedicamos a veces en las facultades de Derecho, sino para que nuestros jóvenes estudiantes escarmienten cabeza ajena y vean cómo proyectos tan sugerentes y tan innovadores para su tiempo como aquel pueden fracasar. La República de Weimar, como ustedes conocen bien, surge en el contexto de una Alemania muy habituada al autoritarismo, a un cierto tradicionalismo, a un modelo que no es el del Estado de Derecho, sino el del derecho del Estado, donde el Estado, como encarnación, como realidad superior, está lo primero de todo. Y entonces la República de Weimar relativiza todo eso. Pero ¿cuál es la primera enseñanza que nos puede servir aún hoy? Es, entre muchas, bueno, en aquella república los constitucionalistas odiaban la Constitución. Habría que, voy a decir una cosa medio en broma, sí, ahora sí, habría que hacerle una especie de hipnosis a los constitucionalistas mexicanos o los españoles para que se decantaran y se expresaran con sinceridad sobre lo que sienten en realidad sobre nuestro Estado constitucional. Y en el fondo yo creo que hay mucho constitucionalista que quiere matar al padre, a la madre, al cuñado y a toda la familia. Es decir, odian la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una psicología del estudioso, en particular del estudioso en Derecho y otras materias como ciencia política tal vez, donde de una manera inconsciente se acaba pensando, oigan, aquí el que sabe soy yo, pero gobierna el populacho, que es el que vota, el que vota y elige, y entonces esa Constitución que iguala en sus derechos políticos y en dignidad al más humilde de los campesinos y al más excelente de los intelectuales tiene que estar equivocada. Bueno, entonces volviendo a la República de Weimar y a Kelsen, están contados, literalmente contados, cuántos de aquellos constitucionalistas, en el sentido amplio de la expresión constitucionalista, simpatizaban con la República de Weimar, que era una república democrática con un primer apunte de derechos fundamentales, y la respuesta era poquísimos. Era Kelsen, era Anschutz, era Thoma y apenas nada más. Y esta es una constante histórica que habría que estudiar con calma. Las constituciones no sobreviven a la deslealtad de los constitucionalistas. El constitucionalista es el primer defensor en lo que a la ideología constitucional se refiere. Y eso nos está pasando en nuestro tiempo porque si nosotros tenemos una desgracia, no existe sociología del derecho. En algunos lugares todavía queda una materia que se llama Sociología del Derecho, claro, donde hay un tipo con melena que explica cosas muy raras y dice que el derecho, ¿para qué se utiliza? Que el derecho es coacción. Oiga, vea. Y tremendo descubrimiento. Ha encontrado que el derecho tiene una fase coactiva. Pero si tuviéramos Sociología del derecho de verdad, deberíamos analizar, por ejemplo, cuáles son los temas sobre los que más se publica en el ámbito jurídico o entre constitucionalistas.
Y mi hipótesis, claro, habría que ratificarlo con ese trabajo de campo. Mi hipótesis es que cada vez más nos dedicamos a temas que no tienen que ver con los fundamentos del sistema. Estamos abandonando los fundamentos del sistema. O sea, la idea de separación de poder. ¿Quién está escribiendo en este momento, en México o en España, una tesis doctoral o una monografía buena sobre la separación de poderes, sobre la independencia judicial? No, pues todo el mundo anda con los pingüinos, las focas, las lombrices intestinales y los derechos de los tipos que tienen una oreja pequeña. Bueno, está bien, hay que cuidar a las focas y a los de la oreja, pero los fundamentos se están dejando de lado porque cada vez es menor el apego, el afecto a las bases de nuestra convivencia en el Estado de Derecho. Y a Kelsen lo odiaron en la República de Weimar. A Kelsen lo odiaron porque Kelsen defendía un sistema en el cual, y esto es muy importante, un sistema en el cual nadie tiene razón, porque tienen que convivir las razones de todo. Y hay un libro que no se lee porque hace mucho tiempo que la Academia decidió que Kelsen era malo, que Kelsen era malo por positivista, que Kelsen era malo por socialdemócrata y que Kelsen era malo por judío. Hace mucho tiempo que la Academia decidió eso. Y entonces leemos ahí cualquier tontería incomprensible, pero no se está leyendo ese libro que tiene 100 años, que se llama Esencia y Valor de la Democracia. Y ahí Kelsen explicó sencillamente esto. Miren, la democracia, el Estado de Derecho democrático consiste en que cada uno puede pensar como quiera, pero no estamos de acuerdo. Y tenemos derecho a no estar de acuerdo, porque hay libertad de pensamiento, hay libertad de creencias, hay libertad de expresión, hay libertades políticas. Entonces, problema práctico apasionante. ¿Cómo tenemos una ley que nos gobierne a todos, que rija para todos, si estamos en desacuerdo? Y la respuesta de Kelsen es, oiga, la democracia, que gobierne el que tenga más votos, lo que significa que tiene más votos. No que tiene razón. Entonces, ¿qué está pasando en nuestros días? Está pasando que hemos vuelto a reforzar la razón como ariete contra el derecho. Es decir, no, pues hay que declarar inconstitucional toda norma que sea injusta. ¿Injusta a los ojos de quién, hermano? Si hay muchas personas en esta sociedad que consideran que sí es justa, otras consideran que es injusta, bueno, etcétera. Entonces, la sustantivización del derecho, si se puede decir, la rematerialización del derecho, el volver a pensar que el derecho tiene como misión no organizar la convivencia entre los distintos, sino conseguir el paraíso sobre la tierra, nos está llevando a la tiranía. Donde, por cierto, ya estamos. Lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta. Fíjate que, perdón, ahí me recordaba mucho algunas líneas de un documento que seguramente sabrás de cuál estoy hablando, en donde este derecho degenerado pues va a intentar mantener una serie de actores de una manera muy cercanas al poder. Y la manera en cómo la abogacía empieza a justificar, o el abogado empieza a justificar cualquier cosa, solamente por el poder, por el acomodo político, por el acomodo económico, es algo que ya pasó el siglo anterior y es algo que desgraciadamente estamos viendo cada vez más. Y algo que preocupa mucho es que, en efecto, es casi imposible generar un paraíso en donde todos tengamos o todas tengamos las mismas condiciones de derechos, pero al menos ponderarlo, debatirlo, argumentarlo. Y parece que estamos yendo en una tensión muy fuerte actualmente en la ley escrita por las mayorías parlamentarias o de los congresos, la ley rígida que cambia las constituciones y los jueces activistas. ¿En dónde tú consideras que sería o cómo podríamos ver un buen ministro, una buena ministra, un buen juez, una buena jueza? ¿Qué sería? A mí personalmente no me importaría que hubiera jueces activistas si me asegurara que los jueces activistas son jueces independientes. O sea, si son independientes, démosle espacio, démosle crédito. Pensemos que son los sabios de la tribu
y que tenemos que encomendarnos a su sapiencia o a su control. Eso no encaja en los esquemas de nuestros estados constitucionales, pero bueno, cabría confiar en que seres de alguna manera superiores tuvieran la última palabra, pero no se da ninguna de las condiciones. No son superiores. Y voy a resistir aquí la tentación de hablar de los inferiores que vienen. No son superiores y no son independientes. Entonces, en esa pugna constante, en esa tensión sana entre el legislativo, ejecutivo y judicial, el gran vencedor de nuestro tiempo es el ejecutivo. ¿Por qué? Y esto es un efecto perverso del neoconstitucionalismo y otras frivolidades que constitucionalistas poco leídos y absolutamente ignorantes en historia y en todo han provocado. Se ha conseguido que hubiera un predominio prácticamente ilimitado de los altos tribunales y los tribunales constitucionales en muchos países. Es decir, el legislativo ha sido desplazado por el judicial. Entonces, activismo judicial, bueno, si son jueces absolutamente independientes y extraordinariamente formados y con un sistema de carrera judicial bien objetivo, podríamos discutirlo. Pero dígame un solo país donde hay activismo judicial y no sean lacayos. Duro. Pero real. Pero real. Oiga, si uno tiene cáncer no se cura con caricias. No. Y además muy necesario. O sea, es necesario plantearlo porque definitivamente no estamos yendo en el Estado de Derecho, en el carácter democrático, en el carácter económico, no estamos mejorando. Y no se trata de primer o tercer mundo, no se trata de Europa, América Latina, se trata de una crisis global. Y esa crisis me gustaría mucho poner como sobre la mesa este tema muy de las teorías críticas. Recuerdo el trabajo de Ferrajoli sobre los poderes salvajes, la versión de Norberto Bobbio sobre el marxismo, la versión particularmente de Habermas en Conocimiento e Interés y toda su primera parte denunciando los excesos del capitalismo. Y creo que hace poco estuve en una reunión del ICON en Brasilia y la mayoría de mis colegas que encuentro por allá y en esas coordenadas, terminamos hablando normalmente fuera de las conferencias o fuera de el stand, de los temas que creo que son muy relevantes cuestionar. El capitalismo está avanzando dentro y fuera de las cortes. Y muchas veces los derechos que se están intentando proteger, ponderar e interpretar, ya no tienen más interpretación que hágase o no comemos. Hágase o se cumpla la ley. Y entonces ahí retomo la frase de los poderes salvajes, esta idea de la irracionalidad que se trataba de medir desde la ciencia del derecho al respecto de los fundamentos del derecho y los fines del mismo, parece que hoy en día está totalmente fuera y manifiesta que la irracionalidad del sistema económico necesita meter en camisa de 11 varas al derecho, aunque sean irracionales sus resoluciones, aunque sean irracionales sus actores. Y eso es lo más peligroso, porque de pronto la sociedad organizada pues empieza a movilizarse cuando no está cooptada por partidos políticos y empieza a organizarse sus propios derechos. Llega a las cortes y las cortes dicen esto no conviene al sistema económico, va para atrás. Y ahí es donde vemos, y quisiera allanar la pregunta, en el carácter, digamos, de la argumentación jurídica, ¿no? Desde Perelman en esta noción del auditorio universal, existen pues estas condiciones o premisas generales universales como la vida o como la dignidad. Pero hay muchas comunidades que siguen estando excluidas, hay muchos grupos sociales que siguen estando excluidos. En esta pelea de la movilización social que defiende sus propias dignidades y que muchas veces no están reconocidos en la Constitución o en los sistemas internos, ¿qué hacer para poder llegar hasta ahí? Ya sabemos que se va a encontrar con jueces o ministras ad hoc, pero, hombre, del otro lado,
¿Qué hace? Bueno, sí, antes, complementando sí, un poco gracias. lo que dices, Germán, al final creo que estamos en esa época donde todo es una zona de confort, porque en realidad cuando suceden todos estos acontecimientos sociales, ¿dónde es que queda el papel de la academia, de los que se dicen académicos, de los propios estudiantes de Derecho? Entonces, creo que al final es esa parte. ¿Qué es lo que a nosotros se supone deberíamos estar haciendo en este momento? Que no hicimos, que dejamos pasar y que estamos en donde estamos. Bueno, son muchísimas cosas. A ver si sintetizo. Estaba tratando de grabarme una esquemita de 2 o 3 cositas. Bueno, primero yo diría que vuelva a estar en vigor aquel viejo concepto de aquella Francia, de Dreyfus, etcétera, en los tiempos de Émile Zola, lo de la traición de los intelectuales. O sea, ¿dónde están nuestros intelectuales? O no hay intelectuales, o tienen la talla moral de un gusanito. ¿Por qué? Porque son vehementes y prolijos para defender cualquier ideal lejano, pero se cuidan muy mucho de no arriesgar a la hora de criticar lo que pueda estar cerca. Pero eso, en lo que a derecho se refiere, se inserta en lo que también se podría denominar la crisis de las facultades de Derecho. O sea, ¿cuántos estudiantes de Derecho y cuántos profesores de Derecho tenemos en España, mi país, o en México, que sean capaces desde su conocimiento bien adquirido de evaluar la crisis jurídica y política y constitucional en la que estamos? ¿Cuántos son capaces de evaluarlo? Bueno, si no son capaces de evaluarlo, ni son profesores, ni son intelectuales, ni son nada. Evaluarlo significa que a lo mejor están de acuerdo, pero pueden argumentarlo. A lo mejor están de acuerdo con lo que pasa, pero no, simplemente contemplan lo que sucede como las vacas que ven pasar el tren. Bueno, con una pacífica actitud de resignación. Habría que recuperar un pensamiento crítico, habría que volver a reseleccionar a los intelectuales o a los líderes del pensamiento de los países. Segunda cosa. Bueno, es que frente a mucho de lo que planteabas, yo estaba pensando, bueno, es que ya teníamos la solución, se llamaba Estado social. Es que se llamaba Estado social. Ese capitalismo que tiene su dimensión salvaje e inhumana, como no, fue en buena medida domesticado por un modelo de Estado que aseguraba las necesidades básicas a través de derechos sociales que presuponen el funcionamiento de esquemas económicos con una base redistributiva y la organización de servicios públicos que brinden prestaciones de calidad en materia de educación, de sanidad, de vivienda y tantas otras. A nuestras constituciones, en lo que de social tienen, les subyace la siguiente idea. Debe recibir una educación como mínimo de la misma calidad el niño que va, la niña que asiste a una escuela pública porque no tiene para pagarse una privada súper exclusiva, que sí tiene eso. Bueno, en esto hemos fracasado estrepitosamente. Y volvamos a la sociología. Veamos cuánto hacen por la escuela pública y la sanidad pública los sistemas, regímenes, partidos y gobiernos que se dicen progresistas. Y la respuesta es nada. La respuesta es nada, porque la izquierda ha sido colonizada por el capitalismo más salvaje, con una función perversa, que es como la izquierda es la que critica al capitalismo, pero a la dimensión salvaje del capitalismo. Yo no soy ningún anticapitalista, pero como la izquierda monopoliza el discurso crítico, ya no hay cómo criticar al capitalismo que esa izquierda mantiene incólume. ¿Cómo lo mantiene incólume? No dando satisfacción a los derechos sociales, no cobrando impuestos como hay que cobrarlos, no brindando servicios públicos apropiados. Entonces el invento estaba, pero nuestra izquierda es una izquierda medieval. No hay ningún capitalista salvaje que haya incurrido en una estrategia más radicalmente perversa que esta izquierda. Bueno, entonces el sistema no tiene vías de escape. ¿Por qué? Porque se han bloqueado los elementos de la crítica, porque los críticos son los primeros cómplices que se gestionan sus trabajos, que desarrollan su economía. Ojalá gran parte de nuestros gobernantes, nuestros estados, fueran capitalistas,
que se enriquecen en el mercado con las leyes del mercado y no en el mercado profundo, en el mercado del delito, en el mercado de lo oscuro. Ojalá, no es el esquema ideal, pero ojalá fuera un capitalismo de mercado donde cada uno produce, vende, compra y ya está. El problema es que llegan al poder para lucrarse del lado oscuro. Siguiente cosa, el papel de los tribunales. Bueno, hay que investigar, repito. Cuando vuelva a haber facultades de Derecho, habrá que hacer un buen programa de investigación. Por ejemplo, un concepto que a mí me gusta mucho es el de jurisprudencia simbólica. Existía la noción de legislación simbólica que algunos de los pocos sociólogos de derecho que hay desarrollaron, y yo llamo jurisprudencia simbólica a la de aquellos tribunales que dictan sentencias absolutamente progresistas e innovadoras en materias que socialmente no significan nada. O sea, cuando lo que nos jugamos es si el río o el oso tiene derechos, o si el río el que más. Bueno, ya, pero ahí. Pero es que a la orilla de ese río vive una colectividad de gente ultra pobre que no tiene un servicio de agua potable. Pero de momento vamos a solucionar lo del río y luego ya nos ocuparemos de la gente. Entonces, cada vez que hay un asunto donde tiene que juzgar un alto tribunal de un tema que puede conmover y afectar a los cimientos de este Estado injusto, no, entonces se van por el poder por una cuestión de puro realismo. Pero cuando es simbólico, oiga, ¿pueden los perros subir en ascensor o no? Ah, no, pues cómo no van a poder subir, son animales sentientes, y entonces con la complicidad de los medios sale en todos los periódicos del mundo, no, y no van en no sé cuál país porque los perros, con tal de que vayan limpios, pueden subir en los ascensores y asistir a comidas muy lujosas en los restaurantes. Es una maldita tomadura, de pelo. Y de hecho, pues necesitamos pasar hacia una nueva pedagogía, no solamente social, una pedagogía en las propias facultades. El mundo ha cambiado después del COVID, las crisis están cambiando también. Y bueno, y la forma de cómo estudiar el derecho. Desde tu perspectiva, ¿qué rol juegan las facultades de derecho, los programas de estudios para más o menos intentar enderezar el camino? Y aboñando esta pregunta, ¿cuántas materias de filosofía, introducción, teoría crees que deba tener un plan de estudios? Bueno, las facultades de Derecho no juegan ningún rol. Sincerémonos. Tenemos que razonar descarnadamente. Es como, a ver, si uno se está enfermando porque no deja de fumar, bueno, sí, somos nosotros. Digamos lo que ocurre, mire, decida, ¿quiere seguir fumando y morirse o vamos a intentar que se recupere? Bueno, entonces necesitará un programa de desintoxicación, etcétera. Una facultad de Derecho debería enseñar teoría general del derecho y debería enseñar teoría de las fuentes, es decir, debería decirnos cuáles son los componentes de eso que llamamos derecho, de las normas jurídicas, cómo se interrelacionan, cómo se trabaja con eso y dónde están y de dónde se sacan. Y esto no significa que no debe haber dogmática, que no debe haber derecho penal, derecho civil, derecho procesal. Claro que sí, pero tiene que ser fundamentos. Si usted ahora mismo le pregunta a un procesalista estándar de cualquier universidad española, hábleme de por qué es mejor que haya un proceso con procedimientos estandarizados y formalizados y no libertad de formas en un juicio judicial. ¿Sabe usted qué le dice? No. Pues no le dice nada. ¿Por qué? Porque esa pregunta nunca se la hizo. Claro. Porque están explicando el artículo 43. Por ejemplo, ¿tú crees que debía ser correcto que tuviéramos primer semestre una materia, introducción al estudio del derecho, que se vea como una pixeleada del derecho? Posteriormente, siguiente semestre, teoría del derecho, que ya veas autores como Joseph Rath, Dworkin, Kelsen, o sea, lo clásico, y posteriormente filosofía del derecho. Te lo pregunto esto porque en la facultad estamos en el proceso de
de pensar el nuevo plan de estudios. Cada determinado tiempo el plan de estudios se renueva. Entonces, para nosotros es importante saber cuál sería tu impresión. Pues, veamos. Imaginemos una facultad de medicina donde los profesores se dedicaran a hablar por extenso sobre el sentido de la salud, el valor de la vida humana, las curas del cuerpo y las curas del alma, cómo llevar una vida digna, cómo evitar las depresiones tomando menos mezcal. Bueno, oiga ya, pero es que a mí me duele aquí y necesito un profesional que sepa diagnosticar y que sepa interpretar una radiografía y que sepa auscultarme. Ese es el desfase que hay en la Facultad de Derecho. En ese tenor, solo para ir ya cerrando, me encanta, desgraciadamente tenemos poco tiempo y ojalá tuviéramos más espacios. Ha sido una charla además bella, profunda, estruendosa, y en ese estruendo me encantaría que le mandaras un mensaje. Ya hablamos de los profesores y muy duro. A los estudiantes, vamos. Pero a los estudiantes, ¿qué les dirías? No, pues que estudien. No, pero que estudien por su cuenta. Sí. Que estudien por su cuenta. Que piensen, primero que intenten, si tienen alguna vocación, si no tienen una vocación para el derecho, y si hablamos de estudiantes del derecho, no, pues claro, que se vayan. ¿No? Pues como el que no tiene vocación para la ingeniería, no, pues váyase porque usted los puentes que va a hacer se van a caer. Pero si sienten que hay en el derecho algo que les atrae, que intenten que los profesores no les marchiten esa vocación, o sea, marchitemos. Que estudien, que le busquen sentido ellos solos, que piensen. Y ese es otro defecto de las universidades y de nuestras facultades en particular, que no se hacen preguntas, que se hagan preguntas. Oiga, uno lee una noticia, de pronto A mató a B, fue detenido, está incomunicado sin abogado. Uno puede empezar a hacerse preguntas, bueno, ¿y por qué está mal matar? Y a lo mejor B era malo, ¿y por qué no lo va a matar si era malísimo, lo estaba molestando? ¿Y por qué no lo tienen encerrado solo 72 horas sin abogado y por qué no le meten, no lo tienen más tiempo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que le busquen el sentido a las cosas, porque nosotros, la sociedad de los abogados, de los que estudiamos derechos, es eminentemente pasiva. Para nosotros las normas son como la lluvia, oiga, caen. Ahí llegaron y no tienen más razón de ser que el que vienen de arriba, ¿no? Entonces un estudiante debería explorar su vocación y si la tiene para el derecho, debería resistirse para que los profesores no se la dañen. Leer, estudiar, pensar, hacerse preguntas y si nos ponemos más concretos, más precisos, menos abstractos, oiga, que lean sentencias. Que lean sentencias. Es increíble que nosotros tengamos una materia prima tan entretenida, atractiva, retadora como son las sentencias. Claro. ¿Y no se revisa? Y no. Hablamos de la idea de Norman Joseph Raz, ya que usted lo mencionaba. Hablamos de la justicia en Aristóteles, ¿no? Hablamos del concepto de bien inmueble en el derecho romano. Maldita sea, pero todo eso llévelo a una sentencia y mire a ver si tiene alguna aplicación ahí. La respuesta es, si ahí no tiene ninguna aplicación, está bien, es un adorno intelectual, pero también serviría igual si usted sabe mucho de Dostoyevsky, porque él tiene afición a la literatura, pero vaya a donde el derecho se está haciendo. ¿A usted le gusta la medicina? Búsquese un amigo que trabaje en un hospital y que lo deje mirar un poquito cómo operan allí. ¿Le gusta el derecho? Pues mire a ver dónde se está practicando. Y justo en esta última parte tenemos en este programa pues una tradición de 5 preguntas rápidas de los gustos y disgustos. Bueno. Entonces, son más personales. Son más personales. Pues la pregunta 1, ¿teoría pura del derecho de 1934 o teoría pura del derecho de 1960?
No, pues la segunda edición, que es Por más supuesto. completa, pero tampoco sería capaz de fundamentarlo muy bien, ¿no? Claro, eso ya es No, cuestión de es como gustos. si usted pregunta, primer matrimonio o segundo. El actual siempre es el mejor. Totalmente. ¿Sidra, whisky o mezcal? Uf, esa es muy complicada. La sidra es la bebida de mi tierra, Asturias. Dicen que el que prueba el whisky ya nunca lo puede abandonar. Es mi caso, pero en los últimos tiempos me he aficionado bastante al mezcal. Wow. Uy. ¿Hart o Dorkin? No, Hart. No, ahí sí. Dorkin era un bromista excelso. Escribió los derechos en serio para gastarnos una gran broma. ¿Oporto, León o Asturias? Oporto, León o Asturias. No, mi Asturias siempre. ¿Tacos o tapas? Tapas. Juan Antonio, muchísimas gracias por la charla, por el Placer. tiempo, por tu obra, por Gracias. tu trabajo, por tus palabras y por acompañarnos el día de hoy en esta programación. Les agradecemos mucho su atención y espero que hayamos disfrutado y de alguna manera creado nuevas dudas, nuevas respuestas, que para eso es este podcast. Y les invitamos que estén pendientes en las redes sociales para nuestras próximas transmisiones. Muchísimas gracias. Porque toda crisis nos empuja a una nueva era, este podcast Entre el Orden y el Caos es un espacio donde el pensamiento crítico y el debate de las ideas son aliados para reflexionar y cuestionar sobre nuestros tiempos.